Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito a Jesús. Muy bien, ya estamos en vivo. Bendiciones, mis hermanitos. Ah, espérate, déjame compartirlo, espérate. Déjame. Yo creo que llegó mi esposa. Esto es informal, así que no hay problema. Vamos a ver. No, espérate, aquí no era. Muy bien, ya. Ok, déjame explicar. Dios, Carlos. ¿No te ves, Carlos? Espérate que estoy arreglando una luz acá. Dame un segundito. Yo estoy aquí, pero me paré un momentito para prender una luz. Déjame Creo invitar que a todo el sí, mundo. ¿Y qué? ¿Se prendió? No, no se prendió. Un momentito. Estoy aquí contigo todavía, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué me llama? Estoy en vivo. ¿Qué fue? Ah, no escucho. No escucho nada. Bueno. Dios bendiga a Carlos Mojica. Vamos, mira, voy a explicar qué es lo que está pasando. Estoy en un chat que nos invitaron y Carlos Manuel me hace una pregunta con respecto a Lino. Él va a hacer la pregunta otra vez aquí en vivo y yo pues decidí sacarlo de aquí del chat porque es que este reguero así y estas interrupciones no podemos. Y lo vamos a hacer un poquito más formal aquí con respecto a eso. Él va a hacer una pregunta, yo voy a tratar de explicarlo. Yo quiero que ustedes escuchen a Carlos Manuel bien. ¿Okay? Quiero que lo escuchen bien, solamente eso, nada más. Escúchelo bien. ¿Okay? Dale, Carlos. ¿Tú no vas a comenzar? O sea, tú quieres... Tienes que decirme la pregunta para que todo el mundo sepa. Muy bien. Ok, la pregunta, ¿verdad? Ok. Yo quiero que tú me pruebes con la Biblia, esa es mi pregunta, con la Biblia, la sucesión de Lino para su pontificado. Yo quiero que tú me busques un texto en la Biblia que nos apunte, nos indique lo que tú quieras, que tú lo puedas defender, cómo Lino recibe ser el pontífice de la iglesia en ese momento. Un texto. No, a mí realmente no me interesa lo que una tradición quiso traer. Y si la tradición lo trae, yo quiero que esa tradición se sustente. Oye la pregunta. No lo que alguien me quiera decir que no se sustente con la Biblia. Pero si alguien dice algo, tiene que demostrarlo con la Biblia, por lo menos que apunte a ese primado sucesoral de Lino. El primado sucesoral de Lino. Es decir,
de Pedro y luego Pedro se lo pasó a Lino. ¿Cómo se pasó la sucesión para que Lino sea el pontífice de la iglesia en ese momento? Entonces, que tú me lo presentes con la Biblia, es la pregunta. Después que tú me lo demuestres con la Biblia, entonces, digo que se sustente con la Biblia, entonces tú me puedes hablar de historia, tú me puedes hablar de tradiciones y vamos a hablar en dónde se contradicen las tradiciones. Pero primero vamos a la Biblia. Y a partir de ahí vamos a ver cómo, estando todavía Pablo escribiendo cartas, Juan escribiendo cartas a la iglesia, estaba Lino vivo y cómo ellos le reconocen el pontificado a Lino, de alguna manera. Muéstramelo con la Biblia. Vamos a buscar el texto donde se hace mención a Lino y a Clemente, porque es muy interesante que se diga también primero. Vamos a ver aquí. Si me puedes ir, si me das el texto también para ver ahí sí, la mención del pontificado de Lino en el texto. Muy bien. Me vas a dar la mención del pontificado, ¿verdad? Increíble. Pero bueno, vamos arriba, que estamos con mi amigo Mónico. Ok. Creo, si no mal me acuerdo, eso está Lino, o sea, hace mención a Lino en los saludos en 2 Timoteo 4:21. Sí, el saludo, un saludo. De saludo. Y yo creo que es el único sitio donde se menciona. Es el único sitio donde se menciona realmente. Es el único sitio. Es el único sitio. Es una mención. Y fíjate. Segunda de Timoteo, ¿qué me dijiste? Segunda de Timoteo 4:21. Correcto. ¿Okay? Sí. Mira qué interesante, porque la carta de Timoteo fue escrita ¿para qué fecha? No, yo te estoy preguntando qué me tiene que responder. O sea, ahora yo te pregunto y el que me tiene que dar respuesta eres tú. ¿Cómo yo te gusta? Dame toda la respuesta. No, bueno, ok. Dame toda la respuesta del pontificado de Lino mostrada en las escrituras. Sea que tú entiendas que un saludo es la sucesión apostólica, como el saludo lo nombraron papa, muéstramelo. Voy a eso. Sí. En la Biblia. Muy bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué estoy buscando exactamente? ¿Cuándo fue escrito Timoteo? No me dice. Bueno, anyway. Tómate tu tiempo, no te preocupes. Que tú sí, no, es que como esto es algo improvisado, pues no estaba tan... Yo te voy a dar una ayuda. Estaban vivos cuando se escribió la carta. ¿Pedro estaba vivo? Bueno. Okay. Escucha. Si Pedro y Pablo murieron contemporáneamente, se supone que ambos estaban vivos cuando Pablo escribió la carta, ¿verdad? Según tu tradición, pues yo no tengo tradición. Pedro. Escúchame. Lo que te estoy diciendo, estaban vivos cuando Pablo escribe. Yo sé que Pedro fue detenido aproximadamente para el año 60, por ahí, si no me acuerdo. Mira, yo tengo la fecha de la carta, pero te voy a dejar que tú busques la fecha de la carta, la cronología de la escritura de la carta que tú mencionas. Y te dije que te voy a ayudar. Ellos no habían muerto todavía, estaban vivos. A menos que tú creas que la carta no la escribió Pablo y la escribieron los liberales. No. Una cosa es Pablo y estoy hablando a Pedro. No hay problema. Yo te dije, yo lo tengo aquí, lo tengo presente en la misma historia de la Iglesia Católica. Y te digo, para ayudarte, estaban vivos. Ahora dime la fecha de la carta. Porque tú eres que lo está buscando, yo no, yo te estoy escuchando. Estoy buscando, déjame ver si lo encuentro. Ok. Aquí no me lo dice bien. Ok. Dice que la carta de Gálatas y Corintios. Tú sabes que las cartas de Pablo están datadas entre el 40 y el 50 y hay una 50 a 65 después de Cristo. Eso dice ahí. ¿En qué fecha mataron a Pablo? No está hablando de Pablo.
Pero yo Estoy sí, hablando de Pedro. a ver, no, yo te pregunto, ¿en qué fecha mataron a Pablo? ¿En qué Estoy hablando de Pedro. Pero yo te pregunto por Pablo, ¿en qué fecha mataron a Pablo? Dame la fecha que mataron a Pablo. Tengo que buscarlo, dame un break. Ok, entonces yo sí que te estoy haciendo preguntas y aparentemente tendré yo que darte la respuesta. No, La tranquilo. carta, ok, entonces mira, vuelvo y te repito. Pedro y Pablo estaban vivos cuando se escribe Segunda de Timoteo, estaban vivos. No lo, o sea, a menos que tú creas que Pablo escribió muerto, cosa que yo sé que ustedes no lo creen. Ahora, respóndeme, en la salutación a Ok, Segunda de dice Timoteo, que murió aproximadamente en el año 67. Pedro. Y las exacto, cartas de Timoteo fluctúa entre el año 50 al 65, según tengo entendido. estás entendiendo mal, es anterior, pero te lo voy a dejar ahí, estaban vivos. No, dice, Mira, dice son te lo voy a generalmente poner, fechadas durante la, dice, Mónico, si tú no me las escuchas, cartas, no me interrumpa, las cartas, pero ¿cómo que no te interrumpa? epístolas No me estás acreditadas al apóstol escuchando. Pablo, Mónico, Corintios, no me estás Gálatas escuchando. y otros son generalmente Mo- fechadas durante la carrera del Mo- apóstol del año 50 al 65. Mónico, Eso es lo que dice ahí. Mónico, no me estás escuchando. Te dije, estaban vivos. Tú quieres matarlo. Está bien, no, lo que estoy Entonces, diciendo ok, es, entonces, si vamos a conversar, pero déjame Mónico, responderte. me retiro, porque si vamos a conversar, Déjame, somos amigos, tenemos que no ser te pregunto, honestos. yo te hice la pregunta. Yo no No, quiero aquí lo mismo el chat. yo fui que te hice la Tú me pregunta hiciste la y tú pregunta, quieres ahora que voy te a la responda contestarte. yo. Haz silencio, a contestar. Mónico, espérate, es que yo te hice la pregunta y tú quieres salir ahora como Robin Hood. Si tú me dices a mí, Carlos, es cierto, déjame buscar el dato, tú dijiste que estaban vivos y ahora reconoce que estaban vivos. Ah, eso sí, si están vivos. Ok, ahora, como ya tenemos ese punto de partida, los dos vivos, yo quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, que fuiste tú que traíste el texto para responder, y ahí tú me vas a mostrar el nombramiento de Lino como no. ¿Qué me vas a mostrar ahí? Porque lo que se menciona es a Lino, nada más. Ahora Sí. bien, vamos ahora a responderte lo que estás preguntando. ¿Ok? ¿Te aguantas? Sin interrupción. Muy bien. Vuelvo y repito, tú estás haciendo anacronismo. Si la carta fue escrita antes de morir Pedro, no puede haber una sucesión todavía. ¿Viste qué sencillo? Entonces, ¿cómo yo puedo enseñarte, o sea, demostrarte en la Biblia que hay una sucesión cuando no muere? Te dije en el chat, te evidencié que existe la sucesión apostólica y te hablé de Hechos, capítulo, otra vez, ay, Dios mío, que lo borré. Hechos capítulo 1, creo que fue, capítulo 2, donde habla de la sucesión. Hechos. Bien claramente. Ajá, sí, Hechos Te dije ahí bien claramente que existe. O sea, ¿estás de acuerdo de que existe sucesión apostólica? No como la de ustedes, no. Sucesión doctrinal yo le llamo. Pero no estamos Es en que eso no sucesión existe en la apostólica. Biblia. Eso no existe ni en la Biblia ni en los padres de la iglesia. Óyeme, No existe sucesión o sea, que doctrinal. ustedes no tienen una sucesión doctrinal de la Biblia. Ustedes hacen doctrina fuera de la Biblia. No, espérate. La sucesión apostólica se basa en las personas que protegen la sana doctrina. Sí, de la Biblia, no es la ¿verdad? doctrina, no es la doctrina que la protege doctrina la de la persona. Biblia. Sí, la doctrina de la Biblia, Mónico. La doctrina de la Sí, Biblia, ¿verdad? Ok, sí, pero estamos somos de las acuerdo. personas. Estamos de acuerdo. Son Ahora volvamos. Escúchame, Carlos, no me volvamos interrumpa. No me interrumpa. Tú me preguntaste, yo te estoy respondiendo. No, tú me preguntaste si yo estoy de acuerdo con la sucesión apostólica. Tú fuiste que me preguntaste Muy y no quieres bien. que yo te Entonces responda. no es sucesión doctrinal, es Ok, sucesión sí, ok, apostólica. mira, Mónico. ¿Bien? Ok, Entonces, mira, esas Mónico, personas. escúchame, que no somos niños. Si tú me haces una pregunta, se supone que yo te la tengo que responder. Mi respuesta, aunque no te guste, pero no me cortes. Entonces, tú me preguntaste, ¿tú estás de acuerdo con la sucesión apostólica? Yo te respondí, no como la ven ustedes. Yo veo una sucesión doctrinal y tú explotaste, pero esa es mi respuesta. Ahora, volvamos a Lino, volvamos Otra vez, al papado de Lino. Volvamos al papado de Lino. Déjame responderte. Exacto. Te evidencio bien claramente que la sucesión apostólica sí existe. Tú dices que es una sucesión doctrinal, no existe eso en la Biblia. Sucesión doctrinal no existe. Tiene que haber unas personas que protejan la doctrina. Sucesión doctrinal, eso no existe. Eso es un invento que ustedes se lo hicieron a él. Incluso Justo L. González lo dice bien claramente. Dice,
Pero el hecho es que los jefes de la iglesia, que en el día de hoy, es decir, en el siglo segundo, pueden reclamar esa sucesión apostólica, niegan unánimemente que haya habido tales enseñanzas secretas, o sea, hablando de los gnósticos. Por tanto, todo lo que pretenden los herejes al decir que poseen una tradición secreta, que es lo que decían los gnósticos, que es superior a la de la iglesia, es falso. A fin de darle fuerza a este argumento, era necesario mostrar que los actuales obispos de la iglesia eran sucesores de los apóstoles. Fíjate que no está hablando doctrinal. Esto no era del todo difícil. Por tanto, en varias de las más antiguas iglesias existían listas de obispos que servirían para unir el presente con el pasado apostólico. Roma, Antioquía, Efesios y otras sedes episcopales. Pues ahí lo voy a dejar para evidenciarte que la sucesión apostólica no es sucesión doctrinal. Mónico. Segundo, la Biblia no me presenta en ningún momento una sucesión doctrinal. Te estoy evidenciando las bases de la sucesión. Solamente en segunda de Timoteo me mencionan a Lino y aparente y alegadamente todavía no había habido sucesión. ¿Por qué? Porque el apóstol murió el año 67. La carta fue escrita en el año 65. Pero qué para aquella sucesión tiene que ocurrir, Carlos, tiene que ocurrir lo que dicen Hechos. Tiene que haber muerto, por ejemplo, lo que pasó con Judas. Tiene que haber muerto Judas para suceder a Judas. Por tanto, no hay... Yo puedo, me imagino que después de Carlos, es que me están llamando de la familia y yo no sé si es una emergencia. Permítame un segundo. No te preocupes. Qué complicado. Una pregunta y se van hacia otro lugar. Aquí estoy. Ok. Como te estaba diciendo, Carlos, la Biblia no menciona una sucesión a menos que haya una muerte de esa persona o de ese obispo. Por tanto, si no hay muerte, no me presenta muerte, pues yo no sé si hay una sucesión. Ahora, no hay en la Biblia no me dice, murió Pedro para suceder Lino. No lo dice. En eso tengo que decirlo. No lo dice. ¿Por qué? Porque todavía Pedro estaba vivo. ¿Viste que es sencillo? Todavía no es sencillo. Sí, es sencillo, es sencillo. Por tanto, hay que recurrir, como dice la palabra de Dios, a lo que es la enseñanza misma. ¿Dónde está? Escrita y oral. Entonces, vuelvo como te dije en el chat, yo recurrí a la tradición oral, que lo dice San Irineo. Irineo bien claramente dice, en efecto, los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esa iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal. Ya, o sea, aquí ya me está diciendo que cuando Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma, o sea, que la edificaron allá, ellos dejaron encargado a Lino. ¿Cuándo fue eso? Tiene que haber sido antes o durante de la muerte de Pedro. De verdad que no se sabe. Pero bueno, dice... Oye, discúlpame una preguntita. Mónico, discúlpame una preguntita. ¿Tú me vas a dar una conferencia o yo tengo derecho a decir algo ahí? Bueno, pues dale, algo. Yo te estoy tratando de explicar y haciendo un resumen. No, espérate. No, a mí la cosa yo la analizo por parte. No, o sea, tú puedes durar 2 horas hablando. Mira que hay alguien que quiere una prueba que tú prometiste y no se la has dado todavía. Mi amigo Guadalupe, hace años se le envié. Es liberal, es teólogo liberal. O sea, los teólogos liberal, Yángala. Yo no Mira, sé. Mónico, sino que venga y yo le invito y yo le enseño las pruebas en vivo, como estamos haciendo tú y yo hablando. Ok, Mónico, mira, tú me estás llevando al texto de vamos a verlo, a mí me gusta verlo con la Biblia. Tú me estás llevando al texto de 2 de Timoteo 4.
segunda de Timoteo 4. Tú me estás poniendo el único texto donde se menciona a Lino. Y no dice señor obispo ni nada. Espera. Tú me mencionas el texto, el único texto donde se menciona a Lino en una salutación. No soy yo que te estoy diciendo que ese texto es el que está mostrando que Lino, porque Pedro estaba vivo y Pablo, él estaba recibiendo la primacía de la iglesia. Es decir, ahí él no estaba haciendo, en esa salutación, ahí él no estaba siendo nombrado el Papa. O sea, no estaba siendo nombrado el principal, la roca donde se va a seguir fundando la iglesia. No. Tú me traes una carta donde hay una salutación. Yo no te pedí esa carta. Yo te pedí cualquier texto bíblico que esté en la Biblia, hasta luego de esa carta. Porque mira, Juan estaba vivo hasta luego que habían matado a Pedro y a Pablo, según ustedes, ¿verdad? Juan escribió a las iglesias y nunca se refirió a Lino, nunca se dirigió a Lino como la cabeza de la iglesia, y ambos estaban vivos. Yo te dije a ti, ¿cómo tú me pruebas con cualquier dato de la Biblia en la palabra de Dios? Yo estoy esperando eso, que tú me pruebes que se menciona a Lino como el obispo, el papa, la roca donde se va a sostener la iglesia, que aún habiendo apóstoles vivos, no lo mencionan en carta. La carga de la prueba la tienes tú. No me hables de una carta, de una salutación a Lino. Háblame a mí de una que me evidencie una prueba que me apunte a que Lino fue recibido con la sucesión apostólica para ser el papa de esa época. ¿Dónde está esa prueba, Mónica? ¿Dónde está? Sí. Vuelvo y te repito, como me interrumpiste, no me dejaste terminar la idea. No te interrumpí. No, tú tienes un tiempo. No, te dejé hablar. Mónico. Te dejé hablar. Tú no nos vamos a escuchar los dos. Tranquilo. No, tranquilo no. Tú vas a hablar solo. Tranquilo, espérate. Espérate. No me digas que yo te interrumpí. Te pedí la palabra. Claro, pero yo te pedí la palabra. Y tú me estás hablando de otra cosa que no es la pregunta. Yo vuelvo y te pregunto, ¿vamos a hablar los dos o vas a hablar tú solo? Dime, ¿cómo lo preguntaste ahora? Me preguntaste la primera pregunta que te hice. La primera que te hice, la única. Estoy respondiendo, lo que pasa es que tú me interrumpiste. Sí, pero no me mareé, no quiero mareo, quiero Biblia. No me mareé. Dame Biblia, no me mareé. No venga con excusa, no venga con excusa. No venga con excusa. Primeramente te estoy evidenciando que existe sucesión apostólica. Tú le llamas sucesión doctrinal. Ya viste que Ignacio, Justo L. González te tiró por el piso. No existe eso de sucesión doctrinal. Eso es un invento de ustedes. Segundo, te dije bien claramente que según de Timoteo lo que hace es una mención de Lino, pero no dice que Lino sea un obispo. No me lo dice. Incluso no me dice que Timoteo tampoco sea obispo. No lo dice. ¿Ok? Por tanto, tú recurres a la única falacia que puedes recurrir, al anacronismo. ¿Por qué? Porque te digo, y vuelvo y repito, que para que haya una sucesión tiene que haber muerto la persona, y todavía para la carta de Timoteo estaba vivo Pedro. ¿Cómo yo te puedo decir que hay una sucesión cuando todavía seguía vivo Pedro? O sea, estás usando un anacronismo. Y esa es la excusa brutal, o sea, la más grande que tú tienes. En ti ahora recorre en demostrarle que no existe sucesión apostólica. En ti recorre ahora demostrar que San Irineo mintió. En ti recurre también demostrar que Justo L. González miente. O sea, la prueba la tengo yo ahora. Ahora tú tienes que demostrar lo contrario. Te toca a ti demostrar lo contrario. ¿Cuál es la prueba que tú me has dado? Tú no me has dado prueba. Insisto, tú estás acusando con una falacia non sequitur de que yo te estoy dando una falacia, yo te estoy haciendo una pregunta. Te la vuelvo a repetir porque tú eres inteligente. Mira, hay apóstoles vivos. Yo quiero una evidencia bíblica de esos apóstoles vivos que cuando Pedro muere dicen, recibimos a Lino como papa, como el obispo principal de la iglesia. Y estaba Juan, y Juan, todavía Lino estando vivo, y según tú, siendo el papa, Juan se dirige a las iglesias de ese momento y no menciona a Lino. Pero peor todavía, no mencionan a Lino cuando estaban encarcelados Pablo y Pedro. ¿Dónde está la evidencia bíblica? Ahora, tú eres honesto y dices, no tengo evidencia bíblica. Ya, en el momento en que tú me digas a mí,
Carlos, yo no tengo evidencia bíblica, usted está fuera de las escrituras. Entonces, como tú estás fuera de las escrituras, tú me vas a inventar cualquier cosa. Ahora, tú me dices a mí que no hay sucesión doctrinal, o sea, que ustedes no reciben lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 13, cuando dice, retén las normas de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe, en el amor, en la doctrina de Cristo. Tú tampoco quieres recibir lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serán un buen ministro de Cristo según de Jesús, nutridos con las palabras, la doctrina de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Es decir, no hay sucesión doctrinal para ustedes. Tú me dices a mí que es mentira lo que dice Lucas capítulo 1 para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas en esta doctrina. O sea, tú no sabes lo que significa doctrina. Tú me dices que es una falacia, que yo te estoy diciendo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 para los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los que juran en falso y cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, lo que tenemos que recibir a través del tiempo. Tú dices que para ti no hay sucesión doctrinal, no hay un recibir de la doctrina, que tú enseñas las doctrinas a otros y otros le enseñan a otros y la predican a todos. O sea, para ti no hay sucesión doctrinal. Ahora, tú me estás hablando de sucesión apostólica. Yo te dije, el tema no es sucesión apostólica. El tema es que en tu sucesión apostólica debes de demostrarme con la Biblia, y tú dijiste que no tienes esa evidencia en la Biblia, entonces porque yo te tengo que creer. Con la Biblia, sea quien sea, hasta un ángel que venga del cielo, con la Biblia tiene que demostrarme a mí que el niño recibió el papado, estando vivo Juan, Pablo encarcelado, que no lo menciona en la carta cuando los últimos momentos de sus días, no mencionan a su papa. Su papa, la cabeza de la iglesia en la tierra para ustedes, según ustedes, Lino, ¿verdad? Ahora, sé humilde y dime, Carlos, yo no puedo defender el primado de Lino en esa sucesión papal desde la Biblia. No lo puedo defender. Yo te voy a hablar de cualquier cosa fuera de la Biblia y yo me voy a entretener escuchando un cuento fuera de la Biblia. O me das escritura o tú me inventas cualquier cosa que a través de la historia se ha demostrado que ustedes se han inventado un montón de cosas y ustedes mismos a través del tiempo, un magisterio se contradice con otro, quitan una cosa por otra, se inventan una cosa por otra y al final no tienen un sustento. Lo único que se sustenta, según incluso tu mismo catecismo y según incluso documentos de ustedes, es que todo debe de salir de la escritura. Y por eso hablamos bajo dos conceptos. La suficiencia material de las escrituras y la suficiencia formal de las escrituras. Entonces yo quiero... La que no creo. Oye, es la suficiencia de las escrituras, no un invento, que salga de las escrituras. Si no me lo puedes dar, yo lo entiendo. No me lo has podido dar en dos participaciones que hemos tenido. De la palabra de Dios tú no me puedes dar a mí. ¿Cuándo a Lino le hicieron papa? Monólogo. Ah, pero dime, ¿cuánto no, tiempo tú me estás diciendo? Tú vas a estar lo mismo que tú me dijiste a mí. Ah, ok. Te paso la palabra entonces. Es que tú no tienes evidencia en la Biblia, tú no tienes nada. ¿Con qué tú vienes aquí? ¿Con Justo Le González? ¿Con María lavando la ropa? ¿Con que yo lo que quiero es Biblia? Yo no quiero a nadie, yo quiero Biblia. Carlos, te voy a hacer una pregunta y cuando me la conteste yo te voy a responder otra vez. Cuando el Papa Juan Pablo II estaba vivo, ¿vino el Papa Benedicto XVI? Cuando estaba vivo. Sí. Mira, te voy a ser honesto. La vida privada de tus papas a mí realmente no me interesa mucho. A mí yo estoy esperando tu Biblia. Ahora, si tú me preguntas de manera razonable, oye, Carlos, no estoy hablando de vida privada. Pero yo respondo como yo quiera. Pero yo respondo como quiera. Es que mira, ahí yo te voy a decir, yo no soy católico romano. Eso me lo debes de responder tú. Ahora bien, si tú quieres una respuesta razonable mía, mira, se supone que serán sus sucesiones papales ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo? Muere un papa en un caso y también cuando un papa usurpa a otro, que ustedes tienen un lío gravísimo ahí con el papa Ratzinger y también con el papa Francisco. Tienen un lío rarísimo. Entonces, por lo menos ustedes en sus documentos extrabíblicos, ustedes escriben, aquí se está dando este cambio por esto, aquello, le explican a su feligresía, aún en casos
en donde sus papas están vivos, sus feligreses están vivos, hay un magisterio vivo. Ustedes tienen evidencia, por lo menos para ustedes. Yo no la acepto, para mí es la Biblia. Ahora bien, en la historia, ustedes han tenido un montón de líos, porque incluso han tenido distintos papas dirigiendo una supuesta iglesia católica romana, uno en Francia y otro en Roma. Otro caso, la separación de la iglesia ortodoxa con la separación de Constantinopla. Ahí se armaron otro lío. No te me desvíes el tema. Por lo menos, es una pregunta nada pero más. Tú me preguntas, yo te quiero responder bonito. Entonces, mira. Te hice una pregunta. Escucha. Oye, pero déjame responder bonito. ¿No crees que hable ahora? Haciendo un monólogo. No, pero yo te voy a dejar hablar, o sea, tranquilo. Te voy a dar 5 horas para que tú me hagas un cuento fuera de la Biblia, porque con la Biblia no tienes pruebas. Entonces, mira. Tengo pruebas. Mira, ok, con la Biblia tú me vas a buscar cuando hicieron Papa Lino, ¿eh? Míralo ahí, mira, Lino, le pusieron la mano, ¿quién? Juan, o sea, búscame eso en la Biblia. Ok, entonces, mira. La historia, ustedes la redactan muchas veces a su conveniencia, pero por lo menos son honestos. Falacia. Presentando, pero oye, por lo menos son honestos presentando incluso los conflictos internos de su propia iglesia, ¿verdad? Ya yo te dije, Papa muerto, hay que buscar en el invento que ustedes se crearon para poner a otro. Papa vivo, hay que buscarle la manera para que ese Papa vivo, habiendo otro, también sea nombrado Papa. Hay 2 papas para ustedes, hay un lío feo ahí. Pero en la Biblia no me habla a mí de ningún nombramiento de Lino como Papa, tú no lo tienes, y si tú no lo tienes, yo voy a escucharte que tú me muestres una bonita historia fuera de la Biblia. Porque con la Biblia usted no tiene absolutamente nada para avalar el papado de Lino. Dale. Ya. Ahora, haz silencio. Vuelvo y repito, tu única fuente, o sea, tu único sustento para sustentar eso es el anacronismo. Me acabas de evidenciar, y aquí lo dice bien claramente, acabas de evidenciar que para que alguien se suceda, tiene que morir la persona. Oye, Carlos, yo te tuve atención. Fíjate, yo te miré y te estuve mirando. No, yo no recurrí a eso. ¿Ok? Sea serio. Vamos a ser serio. Reírnos de vez en cuando, pero serio en el de eso. Ok. Tú me estás indicando dónde en la Biblia se encuentra la sucesión de Lino, dónde se escribe. Vuelvo y repito, Timoteo fue escrito antes de morir. Pedro, ¿cómo tú puedes decir que existía algo? O sea, no, en la historia, vamos a poner el ejemplo que tú pusiste de Juan Pablo II con Benedicto. O sea, que yo te pregunté y tú me hiciste un ejemplo, no, que por lo menos ustedes registran. ¿Cuándo comenzó a registrarse de que Benedicto fue papa? ¿Antes de que muriera Juan Pablo II o después? Fue antes. No, ¿verdad que no? Fue después. Entonces murió Juan Pablo II y ahí se comenzó a registrar de que Benedicto XVI fue papa, fue el obispo de Roma, que es la palabra correcta, el obispo de Roma. Ese es el cargo que se le da de sucesión, el ser obispo de Roma, encargado de Pedro, sucesor de Pedro. Bien. Ahora, ¿cómo es posible que alguien que todavía seguía vivo, que era Pedro y Pablo, seguían vivos, puede tener una sucesión? Es ilógico, Carlos. Tu forma de preguntar, o sea, tu pregunta es anacrónica. Y eso es el problema tuyo. Es anacrónica. No puedo decir que no existe porque es que no es anacrónica. O sea, ¿cómo yo te voy a responder algo que todavía no ha pasado? No ha pasado todavía. O sea, la Biblia no está pasado. En la carta de Timoteo no ha pasado. Quizá a lo mejor con Juan sí pasó. Pero a Juan lo que le competía en sus cartas de Apocalipsis, que fue la última carta que escribió, era otros asuntos, no tiene que ver nada con las iglesias. Por cierto, le escribe a las otras iglesias. Claro que sí, a 7 iglesias le escribe y nunca se hace mención a los obispos de la iglesia. O sea, ¿será que entonces eso no existían obispos en cada iglesia? ¿Estás viendo? O sea, tu lógica no cae. Ahora, yo te presento en la historia de la iglesia como si aparece él como sucesor, Lino aparece como sucesor. Y aparece la suficiencia material. Te doy la base, o sea, la base de la doctrina de la sucesión apostólica. Que no es sucesión doctrinal, lo que tú acabas de decir, no evidencia sucesión doctrinal. Es más, la carta que tú leíste, eso para que tú veas que no lees bien. La carta que tú leíste de Timoteo, creo que capítulo 2,
2 Timoteo 2. Mira qué interesante lo que dice en 2 Timoteo 2. Dice: tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalos a hombres que son capaces a su vez a instruir a otros. O sea, eso es la sucesión apostólica. La sucesión apostólica son personas que se dejan, en el cual se basa, ellos pueden guardar esa doctrina y pasar al frente. Pero lo que dice también Justo L. González, lo tiraste por el suelo. Dice, los historiadores dudan a hoy acerca de la exactitud de los datos de esta lista. A fin de darle fuerza a este argumento, era necesario mostrar que los cuales obispos de la iglesia eran sucesores de los apóstoles. Esto no era del todo difícil, por cuanto en varias de las más antiguas iglesias, como la de Roma, existían listas de obispos que servían para unir al presente con el pasado apostólico. O sea, ¿qué me está indicando el mismo Lino? Digo, el mismo Justo L. González. Que hay una lista de personas en el cual está guardando toda esa doctrina. La están guardando. Esos son los obispos. Esa es la sucesión apostólica. No son sucesiones, y lo dice bien claramente Justo L. González. Sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían unas veces el título de obispos y otras el de anciano, que obviamente siempre había una variación ahí entre obispos y presbíteros, pero eso lo podemos hablar más adelante en otra ocasión. ¿Cuál es tu deber? Yo te evidencié que la suficiencia material en cuanto a la sucesión apostólica existe. O sea, Pedro tiene que haber dejado un sucesor. Lo dejó mientras escribió la carta a Timoteo. No se sabe porque todavía no había muerto. Me tienes que evidenciar de que se haya muerto. Eso evidencia que tú no entiendes la sucesión. O sea, ¿cómo puede haber Benedicto ser a papa si todavía seguía vivo Juan Pablo II? O sea, tú estás usando tu única excusa para evitar esto es el anacronismo. Así de sencillo, Carlos. Ok. Mónico, el texto que tú me leíste, que yo te lo leí, y volviste y lo leíste, habla de qué? De la doctrina que debe ser enseñada en la palabra de Dios. La doctrina. ¿Quién la debe guardar? Mónico, escúchame a mí ahora. ¿Quién la guarda? Escúchame a mí ahora. ¿Me puedes escuchar? Sí. La guarda la iglesia, que se le pide, escucha, Mónico, que se le pide que enseñen la doctrina de la palabra de Dios. Yo te dije a ti, en esa doctrina que tú volviste y me citaste el mismo texto y quisiste irte más para arriba y luego o sea, con mucho respeto, sabes que los dominicanos hablamos así, te diste una mordidita en la lengua, dice que es lo que se le debe enseñar. Y lo que se le debe enseñar es lo que está en la palabra de Dios. Y te leí no solo ese texto. Tú dices que no hay una sucesión de la doctrina, pero la palabra de Dios te está hablando de que la doctrina debe de seguirse enseñando de generación en generación. Esto es una sucesión. Ahora, muéstrame, dame ver, te lo he pedido 40 veces, entre aquí y donde estábamos. Muéstrame la sucesión apostólica dicha por los que estaban vivos, porque era un proceso de imposición de manos, de reconocimiento de autoridad, de recibir ser la máxima autoridad de la iglesia, que la adquirió Lino. Así como yo y tú vemos claramente en las escrituras que hay una continuidad de la doctrina. Y los textos que te leí, más el que tú me leíste, me enseña esa continuidad. Muéstrame la continuidad que pasó a Lino. Obviamente, tú no tienes evidencia de la Biblia. Tú no me estás yendo a la Biblia. Yo te pedí Biblia. Y tú sigues diciendo que hay una falacia de anacronismo y yo te dije que no, porque Pablo estaba vivo antes de Pablo perder la vida. Pablo escribió una carta, no mencionó al Papa. No hay una mención del Papa. Pablo no menciona el cambio de Pedro pasándole por una orden en una carta para que sea Lino el que sea reconocido y no otro. No Juan, no otro. Porque Juan todavía en ese momento que Pablo y Pedro estaban, según tu historia, la tuya, Juan no había sido apresado todavía.
no había sido apresado. Ahora bien, yo lo que te estoy pidiendo lo de la Biblia, y obviamente ya tú me dijiste que no la tienes. No tienes esa evidencia, no tienes esa prueba. Pero yo sí te voy a responder con responsabilidad lo que tu misma iglesia cree, porque ya tú me pusiste a el Papa Juan Pablo II y los papas que ahora mismo uno vivo y otro vivo, y hay un problema ahí interno en la iglesia, ¿verdad? O sea, casos incluso en la historia que no me la responde, no tiene valor para responderla, de cómo habían varios papas al mismo tiempo y quién tenía ahí la verdadera sucesión apostólica. O sea, ustedes tienen un sancocho ahí, un desastre histórico. ¿Tú conoces el cardenal Angelo Scola o Scola? ¿Tú conoces al cardenal Angelo Scola? ¿Lo conoces? Te pregunto. No, no lo conozco. Ok, ¿tú conoces al cardenal Odilo Scherer? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Ok, ¿tú conoces al cardenal Marco Eulet? ¿Lo conoces? No. Muy bien. Yo te puedo dar una lista aquí. ¿Tú conoces? Bueno, es que aparentemente tú no conoces tu iglesia católica romana. No tengo que conocer a todos los cardenales. Tranquilo, pero Carlos, yo no tengo que conocer a todos los cardenales. Yo lo sé, no te preocupes. Yo tampoco tengo que conocer a la gente que tú te inventes. ¿Tú conoces a todos los pastores? Ahora, ¿Tú conoces a todos los pastores de tu iglesia? Pero conozco las escrituras. Mejor que conoces todos los pastores de la iglesia. Pero conozco las escrituras mejor que tú. Estás usando una falacia. Pero tú tienes una autoridad. O sea, tú tienes una autoridad. Y tú estás hablando en nombre. Oye, tú estás hablando en nombre de tu autoridad y me preguntas a mí, mira, ¿tú sabes qué pasa con esos cardenales? Esos cardenales están siendo reconocidos en documentos para ser los posibles papas en el futuro. La Iglesia Católica tiene documentos que por lo menos es una evidencia para la feligresía católica romana de aquellos que pueden recibir la sucesión apostólica de ustedes. Ahora, dame un documento en la Biblia que diga los que son reconocidos son Lino por este lado, bueno, el pobrecito Juan que está ahí, que es un apóstol que anduvo con el Señor Jesucristo, el apóstol amado, etcétera. Él pudiera ser, pero tenemos otros candidatos. Dámelo en la Biblia, porque tú me dijiste, es que tú estás haciendo una fanacia de anacronismo, porque si Pedro no moría, oye, hey, no me vas a interrumpir. Estás en nervio, ¿verdad? Me interrumpiste ahorita. Tú me dijiste, no, mi tiempo. Sí. Tú me dijiste, tú quieres que yo te dé respuesta de tu propia iglesia. Bueno, yo te la estoy buscando con documentos aquí al frente mío. Tú me dijiste, es que tú incurres en una falacia de anacronismo porque a Pedro habían que matarlo primero. Pero algo tan importante, tú quieres hacer una falacia del silencio con algo que es primordial, que lo dejó Jesucristo, porque tú dices, no es necesario que Pablo escribiera sobre su papa, porque Pablo ahí ya estaban encarcelados y condenados a muerte. Pablo escribió, pero no era importante. Para Pablo no era importante el papa que era Lino. Para Juan en la isla de Patmos no era importante dirigirle una carta a Lino en una de sus iglesias, siendo el papa de ese momento. O sea, para ti la Biblia no es importante. A ti lo que te resulta importante es primero tu desconocimiento de tu propia iglesia, segundo tu falacia del silencio y tercero, lo que se invente la gente. No, porque yo te estoy hablando de la Biblia. No, tú me estás hablando de la falacia del silencio, Carlos. Yo te estoy hablando de la Biblia. Ok, tú no tienes falacia del silencio. Muéstrame tú lo estás haciendo. No, escucha, muéstrame sin tu silencio. ¿Dónde están las recomendaciones de Pablo, la anunciación de Juan cuando se dirigió a las iglesias en ese momento? ¿Dónde está mencionado Lino ahí? No me hable de un solo saludo, háblame de evidencia concreta y sólida, porque yo te estoy buscando evidencia de tu iglesia también. Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Otra más? Sí, otra más. Es para que vayas usando el seminario aquí. Es para que uses ese raciocinio. Para cuando Juan el apóstol estaba preso, ¿ya existía la iglesia en Roma? Hasta donde tengo entendido lo que había, sí, había, claro que sí. La iglesia es el conjunto de... Oye, eso es una pregunta que me hace, ¿verdad? La iglesia es el conjunto de personas que son salvas por Cristo, verdaderamente pertenecen al pueblo de Cristo. Okay. Lino no recibe ninguna exhortación. Dame un break. Oye, pero déjame responder. Ya me lo respondiste. No. Espérate, dame un break. Pero déjame terminarte la respuesta para que. Pero déjame terminarte la respuesta. Espérate, porque tiene que ver el punto. Espérate. ¿Me puedes evidenciar? Yo puedo responder, tú no te puedo responder. Espérate, ¿me puedes evidenciar dónde Juan le dirige una carta a la iglesia de Roma?
Las cartas de Juan eran para las 7 iglesias, pero era abarcativa para toda la iglesia. Era para toda la iglesia. O sea que, a ver, a un momento. Las cartas de Juan en ese momento, que era dirigida para correcciones y exhortaciones de la iglesia, ¿tú quieres decir que esas cartas solamente se circunscribían a la doctrina de estas 7 iglesias? No. O sea que tu iglesia católica no reconoce esas cartas. No, lo que te estoy demostrando. O sea, la mutilaron las cartas. Escúchame, lo que te estoy demostrando. No, déjame responder. Pero yo estoy respondiendo. No, yo estoy respondiendo. Permíteme responder. Yo no te estoy preguntando. Yo lo que estoy viendo es que, okay, no, sí. Estoy en mi tiempo haciendo preguntas retóricas. Yo repito. Ajá. Aparentemente, para ustedes, las cartas dirigidas a esas 7 iglesias no eran abarcativas a toda la iglesia. Yo le he dicho eso. Entonces, como tú no has dicho eso, en esa carta tenía que aparecer el papalino, la roca de ustedes, la cabeza de la iglesia, la dirección de la iglesia, el que tiene el control de toda la iglesia por Cristo, el que la dirige, y había una corrección. Ustedes entonces están diciendo que Lino no tenía legitimización, ni autoridad, ni abarcatividad de toda la iglesia, sino que mándasela a esos obispos y olvídate del Papa Lino. ¿Tú sabes lo que pasa? Que Lino no tenía autoridad ficticia de la que ustedes inventan porque no hay un Papa Lino. Juan no reconoce ningún Papa Lino. Ahora, tú lo puedes reconocer. Muéstramelo en las cartas de Juan, en las menciones de Juan. Muéstramelo en la carta de Pablo despidiéndose de la iglesia. Juan, ¿dónde está el Papa Lino ahí? Para Juan la iglesia de Roma no era importante entonces. La iglesia de Roma es importante porque es abarcativa la doctrina. No lo menciona. Porque ellos recibieron esa doctrina. Ellos recibieron esa enseñanza. Es importante si según tú, como no se menciona, no es importante. Vamos a ver. Tú me vas a probar que Lino estaba en Roma siendo papa. Pruébame. No me salgas. No. Tú me vas a probar ahora que Lino estaba en Roma siendo papa. ¿Dónde está tu prueba? Porque yo no entiendo qué tú quieres decir. Que esas cartas no eran abarcativas ni para Roma, ni para las demás iglesias, ni para las comunidades en Jerusalén después de la destrucción del templo. Lo que estoy demostrando es lo mismo que tú estás haciendo. ¿Qué yo estoy haciendo? Falacia del silencio. ¿Qué falacia? O sea, con la cabeza de ustedes hay que hacer silencio. O sea, Juan no menciona al Papa porque a Juan no le interesa mencionarlo, a la cabeza de la iglesia en la tierra. A Lino, por un saludito, ustedes ponen a Lino como papa, por un saludito en la Biblia. No. Tú dices que, olvida lo que tú dices. Mira, lo que pasa es que Juan, realmente, él no tuvo revelación para decirle absolutamente nada a su papa, porque Juan estaba por debajo del papado. O sea, Pedro en la cabeza, no en la cabeza de la iglesia, Pedro. Sí. Si Pedro es la cabeza de la iglesia, los otros son cabezas también. Sí, ¿cuántas cabezas tiene la iglesia? ¿Tú sabes no. ¿Cuántas cabezas tiene la iglesia? Ustedes tienen a Pedro de cabeza y tienen a Jesucristo, ¿verdad? Y tienen al Espíritu Santo. Ustedes tienen un montón de cabezas. Yo tengo una que es Cristo. Ahora, para ti, Juan, ¿era cabeza de la iglesia visible, también? Carlos. No, espérate. Juan, ¿era cabeza o no era cabeza? ¿Era columna, sí, de la iglesia? No, espera. Juan, ¿era cabeza o no era cabeza? Dice columna de la iglesia. Pero mi pregunta es cabeza. ¿Era cabeza? Dice la Biblia dice que no, pero columna. No, pero olvídate de la columna. ¿Era cabeza o no era cabeza, Juan? No, la Biblia me dice que es columna. Y si te dice que es columna es porque no es cabeza. No, porque no. No es cabeza, ¿verdad que no? No es cabeza. La cabeza es Pedro, ¿sí o no? La única cabeza de la iglesia en la tierra. No, la cabeza visible, sí. La única cabeza, como tú lo dices, la única cabeza visible en la tierra es Pedro. La única cabeza visible. Por el primado, por su pastorado, por la llave, todo Mónico, préstame atención. Pedro, la única cabeza visible en la tierra para ustedes. Cuando muere Pedro, viene la otra cabeza visible en la tierra. Esa otra cabeza visible en la tierra no tenía la autoridad de Pedro porque Juan no le dedicó ningún tipo de comunicación a la cabeza visible de la autoridad que tiene autoridad en la tierra para ustedes. Entonces ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver, porque es que tú no tienes evidencia. O sea, es que tú no tienes evidencia en la escritura. Tampoco hay evidencia. Tú no tienes evidencia. Óyeme. Carlos, si tú no tienes evidencia en la escritura, no me inventes. Carlos, no hay evidencia. Entonces no existe evidencia que para Juan la iglesia de Roma fuera importante, entonces. Claro, porque existe la evidencia de que el evangelio es dado a toda la iglesia. ¿Quiere que te busque los textos?
O tú estás, toda la iglesia. escucha, no, pero es que la carta, yo estoy hablando de la no, espera. Esas cartas dirigidas a esa iglesia, esas cartas dirigidas a esa iglesia, ¿no eran abarcativas para toda la iglesia? No sé, no lo dice. Al cuerpo de, entonces, como no lo dice, no lo dice la Biblia. Pero yo te voy a demostrar que todo el evangelio es para todos los miembros de la iglesia. Te lo pruebo con la Biblia. Qué interesante, porque yo te estoy evidenciando. Para ti, sí. Escúchame, te estoy evidenciando desde el principio. No estás evidenciando nada. Escúchame. Tú no estás evidenciando nada. Sí, te lo estoy evidenciando. No. La Asociación Apostólica abarcaba todo. No, tú no estás probando nada. ¿Sabes por qué? Te lo evidencié. Óyeme, ¿dónde abarca desde la Biblia que Lino recibió la sucesión papal? Dámelo con la Biblia. Estás usando la falacia del silencio. Caray. No, mira, tú vuelves y me preguntas. Las cartas que escribió Juan en la isla de Patmos. No había muerto Pedro. Pero escúchame, mijo. Las cartas que escribió Juan en la isla de Patmos, yo te puedo probar con la misma Biblia que esas cartas eran abarcativas para toda la iglesia. Que esas cartas también eran. Te puedo probar que esas cartas van dirigidas. No, que yo te lo puedo probar. El evangelio es para toda la iglesia. Ahora muestra el evangelio. Oye, dice que es la carta para si tú quieres, óyeme, si tú quieres, tú puedes rechazar esas cartas. Yo no tengo problema. Ahora, yo insisto, te puedo probar, pero da los nervios, que tú no me dejas terminar. A diferencia de la carta de Gálatas, del concilio, del primer concilio de Jerusalén, esa carta dice bien claramente en la Biblia que abarca a toda la iglesia, porque dice que se la tiene que enviar a todas las iglesias, esa carta. Pero la carta de Juan dice que no, dice que solamente son para 7 iglesias. Entonces la carta de Juan no es el evangelio de Jesucristo. La carta de Juan no es el evangelio de Jesucristo. No, escúchame. No. Espérate, que ustedes me meten miedo. Las cartas de Juan, la inspiración que Juan recibe de Jesucristo, no es parte del evangelio de Cristo. No es para toda la iglesia. He dicho eso, Carlos. Pero si tú apelas a la sola escritura, esa carta, la carta. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego de razonamiento. Vamos a ver. Cartas para la iglesia de Escucha. Así dice, no dice Mónico. Yo insisto, yo te puedo probar con la Biblia que el evangelio. Mónico, no, te lo leo. Yo te puedo probar. Yo no estoy. Vamos a ver. Mira, mi interpretación para ti es dar risa. Yo te digo. Tu interpretación para yo te digo. Oye, Mónico, mi interpretación me dice a mí leyendo la Biblia que todo el evangelio en el Nuevo Testamento es para toda la iglesia. Tú te ríes de eso, yo no tengo problema. No, estoy de acuerdo. No. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mónico, tú estás totalmente de acuerdo, pero te ríes. Entonces, mira, yo lo que quiero es que es así mismo, como tú dices que estás de acuerdo, yo que no estoy de acuerdo, me pruebes en la Biblia la sucesión para recibir la autoridad de toda la iglesia que tiene Lino. Por la Biblia. ¿Anacronismo? No. Estás haciendo anacronismo y estás usando la falacia del silencio, Carlos. Es lo mismo que te estoy evidenciando. Vamos a ver, mira, la Biblia. Mira, Mónico, espérate, Mónico, mira, está bien, espérate. Mónico, te voy a comprar algo, Mónico, te voy a comprar porque ya yo veo, ya, de verdad, yo veo que, o sea, está fuerte. Mira, Mónico, la Biblia, Mónico, mira, la Biblia no me dice que Juan en la isla de Patmos era el que recibía la sucesión papal. La Biblia no me lo dice, pero yo quiero creer que fue Juan. Dime, ¿yo me puedo equivocar o tú quieres apelar a la falacia del silencio? ¿Qué tiene que ver eso ahora? No tiene que ver. Para probar eso, tú tienes que recurrir a todos los... Mónico. Respóndemela. Sí. Para tú recurrir a eso, decir que Juan pues es el que tiene ahora el primado de Pedro, tú tienes que entonces evidenciarme la sucesión apostólica. Primero, tienes que evidenciarme. Tú la pones en duda. Tú la pones en duda ahora. La estás poniendo en duda. Te estoy evidenciando lo básico de la doctrina. Óyeme. Espérate. Tú estás poniendo en duda. Tú estás poniendo en duda tu sucesión apostólica ahora. Yo sé que te causó pavor. Te causé pavor. Como ahora no dale. No tantos hermanitos en el chat. No, dale. No, dale, ponle en duda. Tienes que evidenciar primero lo que yo estoy haciendo.
evidenciar la sucesión apostólica. Ajá. Lo mismo que yo te hice. Sí. Tienes que evidenciar el primado de Pedro. Lo mismo que yo hice. Sí. Tienes que evidenciar en dónde se puede apoyar esa sucesión para Juan. Y ni los padres de la iglesia, escucha, y ni los padres de la iglesia indican que ese primado lo tiene. Oye, óyeme. Ok, vamos por partes. Esto es increíble, mira. En tu proceso de sucesión apostólica hay un caso, en tu proceso, vuelvo y repito, hay un caso en la Biblia. La sustitución de Judas, tiene... Hey, güey, escúchame, porque lo mío es irte con Biblia. Y a mí me gusta cuando tú mismo no te das cuenta que tú estás poniendo en duda lo que supuestamente ustedes creen. Ok, mira, te voy a dar el razonamiento porque yo sé que tú no vas a salir de donde estás. Hay un proceso de paja. Pero escúchame a mí. Güey, escúchame a mí. Yo creo que tú no sabes ni lo que es un muñeco de paja. Sí, lo que vas a hacer ahora. Ok, mira. Escuchen, hermanos, oye, tranquilo, Mónico, tranquilo. Mira. Dale. Tú tienes un referente en un caso en la Biblia. Sí. Pero resulta que con Lino, tú no tienes ningún caso en la Biblia, porque tú dices que la Biblia no dice cómo fue que a Lino lo hicieron papa. No lo dice. Pero no, tú, eso no lo dije. Güey, escúchame, hijo. Tú me estás diciendo, hay una falacia del silencio, porque ahí no dice. No, tú estás usando falacia del silencio. Lino no tiene el detalle de cómo recibió la sucesión. No tiene el detalle de quién le impuso las manos. No tiene el detalle de en qué momento lo hicieron papa. Tú no tienes nada de eso en la Biblia. O sea, tú eres un mal de contradicciones. Ahora, yo te dije a ti, en la Biblia hay un caso de un recibimiento apostólico, ¿verdad? ¿Y cuándo hay un caso. ¿Perdón? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cómo que cuándo sucedió? Sí, ¿cuándo sucedió? ¿En qué momento hubo una sucesión así? En el momento en que nombraron al sucesor de Judas. Eso se lee en el libro de los Hechos. ¿Pero cuándo fue? Jesucristo había resucitado. Pablo había, Pablo todavía ya había muerto Judas. Óyeme, Judas murió antes de la crucifixión de Jesús, mijo. O sea que se escribió la muerte de Judas. ¿No se escribió la muerte de Judas? No, yo pregunto. A ver, no, yo te pregunto a ti. ¿No se escribió la muerte de Judas? No sé, tú dime. No, yo te pregunto a ti. O sea, tú estás sorprendido por yo decir. Dime. O sea, tú estás recibiendo ayuda de tus hermanitos. Préstame atención. O sea, para ti no se escribió la muerte de Judas. No, yo te estoy haciendo la pregunta. No. Yo te pregunto, ¿para ti se escribió o no la muerte de Judas? No, yo quiero que tú me respondas a mi pregunta. ¿Está la muerte de Judas en la Pero que yo te estoy poniendo el ejemplo de Judas, mijo. ¿Para ti se escribió o no la muerte de Judas? No sé, tú no sé. Tú no sabes, o sea, a ver. No. En realidad, no, yo no te quiero considerar. Yo quiero estar seguro que tú lo eres. Tú no sabes si se escribió la muerte de Judas. Espera. Dime si murió Judas o no murió. Si está escrito. No, ya yo te dije que sí. O sea, ¿quién te va a decir que Judas no murió? Ok, perfecto. Ahora, yo te pregunto. ¿Cuánto tiempo pasó? No. Te pregunto por última vez. No. Te pregunto por última vez. La muerte de Judas, ¿tú no sabes si se escribió? ¿Tú no sabes si se escribió la muerte de Judas? No sé. Pero dime sí o no. Dime, ¿se escribió o no se escribió la muerte de Judas? No sé, porque si te lo evidencio como quiera me va a decir que no está. Pero evidénciamelo, ayúdame. No, tú me lo vas a evidenciar. No, pero, o sea, para yo evidenciártelo, tú tienes que darme una respuesta. ¿Se escribió o no se escribió la muerte de Judas? No sé. No sabes. No sé. Ok, te voy a aceptar el no sé como que tú no estás mintiendo y te vas para el purgatorio. ¿Bien? Te voy a creer que tú no sabes. Sí, o sea, tú no estás mintiendo, tú no sabes. Dale. Mira, Judas, sí, antes de morir, estaba escrito que iba a morir. Ajá. Antes de morir, sí. Ajá. Y estaba escrito que iba a verte en Escúchame. Antes. Y hay una lista de la sucesión. Pero tú me preguntas y ahora te pones nervioso. Yo te creí, Mónico, no tengo mucho tiempo. Mónico, yo tengo que ir a la oficina. Evidénciame, Mónico, si tú metes la pata.
Mónico, ahora no quiere que yo hable. Wow, este es lo mismo siempre. Mira, déjame decirte algo, mira. Dale. Primer punto, Mónico, de lo que tú dices, y yo te creo que tú no sabes, porque ustedes no saben Biblia. Judas siempre estaba dicen escrito, lo mismo, dale. Sí, no te preocupes. Judas estaba escrito que iba a morir. Ajá. Segundo, antes de la sustitución de Judas, los apóstoles ya tenían la plena revelación y dijeron, como está escrito, no lo, tenía la revelación. Tú pliegas la cara. Escucha, tú pliegas la cara y tú me das miedo, porque lo que yo te estoy leyendo es la Biblia aquí ahora mismo. Sí, dale. Cuando se da la sustitución, ya los apóstoles reconocieron lo que se había escrito de Judas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces hacen un proceso de sustitución del apostolado de Judas. ¿Entiendes? Y toman a Matías. O sea que murió Pedro. Digo, murió Judas. No murió Judas entonces, no murió. No, pero tuvo que morir Judas para que hubiera una sustitución, ¿no? Tuvo que morir Judas, pero eso estaba escrito. Y ya los apóstoles lo reconocieron. Okay, ahora te pregunto. ¿Entiendes? Ahora, ahí voy. Ahí voy, espérate. No, escúchame. En lo de Lino no hay nada en la Biblia. Punto número 1, ya te lo dije. Punto número 2, ya te dije que tu propia iglesia. Muerto Pedro? Oye. Pedro murió. Óyeme, cuando Pedro estaba encarcelado, Lino estaba vivo. Estaba vivo. Pedro, óyeme, a Pedro, escúchame, claro, Pedro sabía que lo iban a matar. Pedro lo sabía. Estaba vivo, o sea, Pablo, escúchame, pero que Pablo y Pedro lo sabían y no escribieron nada, nunca dijeron, ahí viene Lino como papa. Ok. Entonces, escucha, pero tú me vas a seguir cortando. Aguántate. No, yo no he terminado, es que yo no he terminado. Mónico, yo no he terminado. Mónico, me quedan 5 minutos y no he terminado. Mira. Cuando los apóstoles sabían ya de la muerte de Judas, Mónico, de que estaba profetizado y todo, una lista. Mónico, escúchame, mira. Carlos, ellos tenían una lista de la sucesión de Judas. Mónico. Carlos, respóndeme. No hay lista. ¿Qué lista hay de la sucesión de Judas? ¿Cuál es la lista? Pero ¿Dónde está? ¿Cuál es la lista que tú dices? Pero habían 2 candidatos que caminaron con el Señor. Lino no caminó con el Señor. El apóstol Pablo dice que para ser apóstol hay que conocer a Cristo y Pablo defendió su apostolado. Pablo, o sea que tú no, ¿qué es una sucesión apostólica? Mónico, te estoy leyendo la Biblia. ¿Qué es sucesión apostólica? Mónico, Pablo defendió su apostolado porque dice que el apostolado es el que conoce a Cristo, el que estuvo con él y recibió directamente de él el evangelio. ¿Y qué es una sucesión apostólica? Mónico, estoy respondiéndote con la Biblia en lo que estoy. No me brinques como canguro. Vuelvo e insisto, Lino no tiene ese proceso, no hay evidencia de Lino. Pablo defendió su apostolado. Matías fue por obra del Espíritu Santo, según lo que establece en el libro de los Hechos, y se menciona lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho de Judas. Eso no fue a lo loco. Luego, ese criterio era muy claro en la Biblia porque tenían que haber conocido al maestro. Tenían que haber conocido al maestro. Ahora, otro muñeca de uno tiene. No te preocupes, yo te estoy leyendo. Llámale. No te preocupes, mira. Dale. Mira, ok, mira, yo te estoy leyendo la Biblia. Ahora, con esto cierro, mira. Sí, dale. Pedro, en la cárcel, no se dirigió a nadie nombrando a Lino como papa. Según la historicidad de ustedes, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Pedro encarcelado en Roma, tú no tienes eso en la Biblia. Segundo, Pablo, prisionero, escribió carta y no se dirigió a Lino, ni tampoco en la carta a los romanos se dirigió al Papa en Roma. Ustedes no tienen un Papa en Roma. Pablo no menciona a Lino ni a ningún Papa en Roma. Tercero, Juan en la isla de Patmos. Juan en la isla de Patmos. El Señor no menciona a ningún papa, ni menciona que tiene que tener ningún reconocimiento Lino. Juan en la isla de Patmos no menciona eso, no menciona a Lino, ni se menciona a Lino en las escrituras. Entonces, lo único que yo te puedo decir es que tú no tienes ni una tilde, ni una jota de evidencia del papado de Lino en las escrituras. Tú lo único que tienes es un montón de cosas fuera de la Biblia que no se pueden defender con la Biblia, porque la Biblia no lo dice, diciendo que Lino
era el que estaba por encima de todos los demás y que hay un criterio que no dice la Biblia para darle el papado a Lino, cosa que tú no tienes. Te voy a dar 2 minutos ahora porque me tengo que retirar. Evidenciame, dime qué es sucesión apostólica para ti. No, ya se acabó mi tiempo. No, es que recurriste a una falacia. No tienes evidencia. Ahora haz silencio porque te voy a recurrir a la falacia. Biblia. Tú dijiste que sucesión apostólica, que para tener una sucesión apostólica tiene que haber conocido a los apóstoles y haberlo visto. Eso no es sucesión apostólica, caballero. Eso no es sucesión apostólica. Sucesión apostólica te lo acaba de decir el mismo Justo de González, un erudito de ustedes. Basa la autoridad a los obispos. Sucesión apostólica no es crear nuevos apóstoles. Eso se lo dejan a la iglesia de ustedes. Eso lo hacen ustedes. La iglesia sectaria de ustedes por allá, que tienen los apóstoles, qué sé yo quién rayo, apóstoles, qué sé yo quién. Eso son ustedes allá. Eso son unas sucesiones que eso no existe en la Biblia. Nosotros, la sucesión apostólica está basado en los obispos, en la autoridad que dejaron los apóstoles a los obispos. Voy a ver otra vez, decírtelo otra vez. Mira, alguien dice, mira qué facilito como Justo de González te destruye. Dice, sino que hubo, esto está en la página 85, sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían a veces el título de obispos y otras veces el de ancianos. De eso que se está hablando, ellos son los sucesores de los apóstoles, porque ellos son los encargados en dejar esa autoridad cuando los apóstoles murieran, quien iban a estar encargados de los obispos. Ahora, tú recurres al anacronismo. Sí, es sencillo. Mira cómo me dijiste en Hechos que para que hubiese una sucesión tenía que haber muerto Judas. Y todavía no había muerto para la carta de Timoteo Pedro. Qué interesante. No había muerto. Pedro murió en el año 67. Así que no puede haber una sucesión todavía, porque eso no se escribió. Recurres a la falacia del silencio. Me dice, pero es que no está escrito una lista de las que posiblemente sean sucesores. Es que tampoco hubo una lista de los que supuestamente eran sucesores para Judas. Tú me lo acabas de decir que no había tampoco. Y eso evita que hubo una sucesión. Todo lo contrario, hizo sucesión. Me dices, pero es que no se menciona que el obispo de Roma, ni qué sé yo, que para sucederlo, en ningún papa ni nada en la Biblia, para eso es otra vez la falacia del silencio. Es lo mismo que yo te dije de Apocalipsis. Entonces, para Juan, como no se menciona la iglesia de Roma, no existe entonces la iglesia de Roma para Juan. Es que son argumentos absurdos, Carlos, que tú estás utilizando. ¿Para qué? Para poder excusar lo refutado que ya estás. Automáticamente estás bien refutado. Esas son excusas tuyas. Lamentablemente. Primera vez que oigo un católico negar el apostolado de un papa. O sea, los papas, como yo estoy leyendo aquí en un documento católico, resulta que no reciben apostolado, no reciben jerarquía apostólica. No son apóstoles según Mónico Vázquez. Escúchame bien, católico. Los papas no son apóstoles, no reciben autoridad apostólica, no tienen sucesión de autoridad apostólica, dicho por Mónico. Ya lo callé porque él no sabe. Carlos, la iglesia es apostólica, todos, yo soy apostólico. Como queda refutado el tipo. Él no conoce lo que significa la palabra apóstol. Entonces él recurre a una falacia. Mira, la iglesia, apóstol significa enviado. ¿Ok? Para tener una sucesión de apóstol per se, tenía que cumplir ciertas normas. Y eso yo hice un video hace mucho tiempo. Y una de esas normas es que tiene que ver al apóstol, o sea, ver a Jesucristo, estar caminando con él, incluso ver la resurrección. Pero hay otro apostolado que es la iglesia, o sea, la iglesia enviando a personas. Eso se llama apostolado, envío. La Biblia lo dice. Ahí están los obispos son apóstoles, los catequistas son apóstoles también porque hacen apostolados. Incluso nosotros tenemos siempre una costumbre de que cuando, por ejemplo, decimos, y lo dice la iglesia, dice, ustedes tienen que hacer apostolado. Así nos dicen a nosotros. Ustedes tienen que hacer un apostolado. ¿Y cuál es ese apostolado? Ir a visitar huérfanos, ir a ayudar. Eso se llama un envío.
Carlos, es que, vuelvo y repito, estas señores hacen una falacia, recurren a una falacia y así es que se ponen. O sea, aquí en el chat, como todo el mundo podía opinar, obviamente estábamos él y yo, pero él recurría y cuando yo trataba de hablarle me interrumpía, y si no me interrumpían otro, y si no era al revés, él empezaba a hablar, yo lo interrumpía como pasaba aquí, o si no lo interrumpían otros más, pues yo decidí llamarlo, vamos a hacer un debate tú y yo solo para que entonces no escuchemos todo este ruido que está pasando aquí en el chat. Él aceptó. Y tras que eso, él no sabe lo que es la sucesión apostólica. O sea, él está debatiendo un tema que no sabe ni lo que significa sucesión apostólica. O sea, miren, hermanitos evangélicos, cuando ustedes debatan, no se pongan a debatir si no saben del tema. Entonces me habla, no, que hay una sucesión de apóstoles, pero Matías, pues, era uno que veía, que estuvo pendiente. Sí, ahí se habla de los apóstoles, sí, pero cuando nosotros hablamos de sucesión apostólica, es esa autoridad conferida y dejada a un supervisor mayor. Y como dice Justo Le González, era en todo caso al obispo. Justo Le González lo habla ahí bien claramente. Y esas personas estaban encargadas de guardar la doctrina. No es una sucesión doctrinal, como ellos dicen, es al revés. Ay. Sí, Omar, es que ustedes recurren a falacias. Tengo que ser, o sea, yo soy las personas más tranquilas, las más pacientes, pero cuando tengo que decir la verdad, se las digo. O sea, falacia, el único argumento que dio bueno Carlos es la falacia anacrónica. Porque es que en Timoteo se menciona solamente a Lino, pero es que cuando se menciona a Lino no se dice ni que era obispo ahí. O sea, no se habla ni que él era obispo. Es más, la Biblia no se menciona ni que Timoteo, que yo me acuerdo que Timoteo era obispo, solamente dice si alguien quiere, o sea, se da a entender de que fue obispo porque Pablo le está dando como unas ciertas directrices, pero no indica y no certifica que llegó a ser obispo. Bien, incluso ahí se mencionan, hay diáconos que se mencionan y no se mencionan a todos los diáconos, no se mencionan a todos los obispos, y eso significa que no había más obispos. Es que son falacias anacrónicas. Para la carta de Timoteo no estaba muerto Pedro, por tanto no se podía haber sucedido, aunque posiblemente hubiesen más obispos en otras regiones, pero en Roma no había. Así es sencillo. Él recurre después a la falacia del silencio. Pero es que no se menciona a Lino como sucesor de Pedro. Pues entonces yo le doy un ejemplo. Ven acá. Juan menciona a la iglesia de Roma en sus 7 cartas. No, pues entonces significa que la iglesia de Roma no existía. Esa es la falacia del silencio. Por esa razón es que la Iglesia Católica reconoce la autoridad de la palabra de Dios, no solamente en las Escrituras, sino en la tradición oral también. Y gracias a Omar Calero, que nos puso bien claramente eso. Él mismo se dio un balazo en el pie. Omar Calero lo puso en un post. Mírate, hasta el mismo Richberg, Andito, que estaba aquí. Richberg, discúlpame que te ponga, Andito, pero ok. Miren. No lo digo yo, mira, hasta el mismo Richberg lo había indicado. Carlos se está refugiando en una falacia en silencio. Es así. O sea, no lo dije yo solamente, lo dice él también. Entonces, el único asunto, el único argumento que podía utilizar cualquier protestante es ese, la falacia del silencio. Pero si tenemos unos documentos adicionales, históricos, que nos evidencia de que después de en Roma, quien sucedía a Pedro fue Lino, y después otro más ahí que lo dice, dice Anacleto, y después de Anacleto a Clemente. O sea, por Dios, o sea, ponga señas. Mira, otro más que recurre a lo mismo, porque no sabe lo que significa ser
Sucesión apostólica. Sucesión apostólica no es crear unos apóstoles. Nosotros, la Iglesia Católica reconoce que solamente hay 12 apóstoles, no hay más nada. Eso no es sucesión apostólica humana. Voy a leerte otra vez lo que dice Justo de González. Pero el hecho es que los jefes, esto lo dice en la página, el volumen 1, la página 85. Pero el hecho es que los jefes de las iglesias, los jefes, esos son los obispos, ¿bien? Que en el día de hoy, es decir, en el siglo II, pueden reclamar esa sucesión apostólica, niegan unánimemente que haya habido tales enseñanzas secretas, refiriéndose a los gnósticos, a los docetas. Por tanto, todo lo que pretenden los herejes, estos docetas, estos herejes, al decir que poseen una tradición secreta que es superior a la de la iglesia, es falso. A fin de darle fuerza a este argumento, era necesario mostrar que los actuales obispos, o sea, del siglo II, existían listas de obispos que servían para unir el presente con el pasado apostólico. Eso se llama sucesión apostólica. Ve que está hablando de obispos, no está hablando de apóstoles. No está hablando de apóstoles. Por eso es que tienen, ustedes cuando vayan a debatir, cerciórense primero, porque después van a quedar en ridículo. Van a quedar en ridículo. Incluso los hermanos católicos se van a reír por las metidas patas que ustedes hacen. Ok, este argumento lo dio Carlos también. Muy bien. Sí, han habido veces que han habido 3 obispos o 3 papas en la iglesia. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando los reyes querían apoderarse de la iglesia. Incluso hay no me acuerdo ahora quién es la historia. Hay la historia de un rey que mete preso a un papa y el rey mismo coloca a otro papa. Pero la iglesia no reconoce a ese papa. Le dicen antipapa, por eso que le dicen antipapa. Porque no lo reconoce. Y así hubieron varios. Sí, es sencillo. Hubieron varios. Pero era porque el rey quería apropiarse de la iglesia. Y la única forma de apropiarse de la iglesia es poniendo un alcahuete que pues pero quien ponía al obispo de Roma, el papa en tal caso, era la iglesia, no era el Estado, no era el rey. En ese caso no. La función, con Marco Aurelio dice, pero ¿qué tenía la sucesión apostólica? La función de la sucesión apostólica es proteger la doctrina. Ese es el propósito de la sucesión apostólica. Y eso ocurre con los docetas. O sea, ya la lista existía. Ya había una lista de esas sucesiones. Lo dice el mismo Justo de González. Dice, era necesario mostrar que los actuales obispos de la iglesia eran sucesores de los apóstoles. Esto no era del todo difícil, por cuanto en varias de las más antiguas iglesias, que estamos hablando Roma, Antioquía y Efeso, por ejemplo, y otras también, otras sedes episcopales, existían listas de obispos que servían para unir el presente con el pasado apostólico. O sea, esa lista ya lo tenían, incluso la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa también lo tiene, tienen esa lista todavía en sus iglesias. No me acuerdo cómo se llama, si el hermano Frankie se acuerda de ese libro, un libro donde está en esa lista de toda de esos obispos de Roma. Especialmente puedo hablar de Roma porque es la que nosotros conocemos, ¿no? La de las otras sedes, que la de Jerusalén, la de otros más, pues ya son otros 20. Omar dice, ¿quién de los 3 papas tenía? La única que tenía la sucesión original era aquel que fue dada por la iglesia, o sea, que vota la iglesia misma, no el rey. Así de sencillo. El rey era quien decidía, déjame llamar aquí que me están llamando. No es hacerlo, no, ay, que se me olvidó era lo que la iglesia votaba, o sea, el obispo que tenía esa sucesión de la iglesia, todos los obispos, toda la iglesia se reunían, los ancianos y los obispos se reunían, y todavía lo hacen todavía, y votan por a quién es el próximo sucesor de la iglesia. Obviamente oran a Dios y eso no es de la noche a la mañana, esos son días y días de oración y ayuno y un montón de cosas.
Pero lo que hacían los reyes es que metían preso a ese obispo y pues ponían a uno que ellos le daban la gana. Eso nosotros no, por eso que nosotros le llamamos antipapas. Bueno, ustedes vieron que se fue corriendo. Así que los dejo, pues llevo 1 minuto y 18 minutos. 1 hora y 18 minutos. Bendiciones, mis hermanos. Ustedes lo vieron. No tuvo argumentos. Así que... Oh, por cierto, algo que iba a decir más es sobre lo que es la suficiencia material de las escrituras. La iglesia reconoce la suficiencia material de las escrituras. No reconoce la suficiencia formal de las escrituras. Eso es lo que creen los protestantes. La suficiencia material de las escrituras dicen que lo necesario, o sea, lo básico de una doctrina está explícita o implícitamente en las escrituras. Y es lo que yo acabo de dar a Carlos Manuel sobre la sucesión apostólica. Tiene base. Que él no lo quiere aceptar es otra cosa. Pero hay base bíblica. Y también en Primado de Pedro, que es otro tema y todas las cosas. Eso tiene base bíblica. Omar Calero, no me etiquetes si vas a hacer un muñeco de paja. Ya yo te respondí aquí. No me vuelvas a etiquetar, porque estás a punto así de que yo te elimine. De verdad, porque estás cayendo en unas falacias algunas veces que... Bueno, bendiciones, mis hermanos. Cuídense. Ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito